¿Qué tal? Bienvenidos a la práctica número 32. Es de alguna forma ya la última práctica, pero nos falta realizar todavía un proyecto final donde lo vamos a estar relacionando pues con lo que hemos visto a lo largo de todo este curso de electrónica. En esta práctica vamos a hablar de una parte muy importante acerca de la parte de robótica, que es a donde está orientado pues este curso. Nosotros tenemos aquí en esta plataforma en Tinkercad pues diferentes componentes. Hemos seleccionado ya la parte de todos y observen que nosotros tenemos diferentes componentes o dispositivos de entrada. Por ejemplo, tenemos algún pulsador, algún potenciómetro, interruptores y también tenemos algunos sensores como una fotorresistencia, un fotodiodo, un sensor de luz ambiental, un flex sensor, un sensor IR, algunos sensores de distancia, un sensor PIR, algunos sensores de inclinación, un sensor de temperatura, un sensor de gas y pues algunos switch. Ok, estos sensores que te acabo de mencionar de la fotorresistencia hasta el sensor de gas, pues tienen diferentes formas de utilizarse. Por ejemplo, una fotorresistencia, pues es una resistencia que va cambiando dependiendo de la cantidad de luz o de fotones que inciden en el dispositivo, en el componente electrónico. Hay otros, por ejemplo, que también son una resistencia variable, que ya hemos visto, por ejemplo, el potenciómetro es una resistencia que va variando, pero de forma mecánica, es decir, nosotros tenemos que estar interactuando con nuestra mano, con algún componente o algún mecanismo aquí en el potenciómetro para estar variando el potenciómetro. El flex sensor también es una resistencia, pero va cambiando el valor de su resistencia, pues dependiendo cuánto se va doblando o cuánto nosotros vamos cambiando ese ángulo aquí en el sensor. Tenemos otros que pues son sensores que nosotros encontramos muy comúnmente. Por ejemplo, este sensor de luz infrarroja va a ir cambiando dependiendo de la luz infrarroja que incide sobre él. Este sensor infrarrojo nosotros lo encontramos de forma muy común en algunas televisiones. A lo mejor no se ven hoy de forma tan clara, porque vienen escondidos en el marco, por ejemplo, de nuestras televisiones. También tienen un sensor que recibe las señales de nuestro control remoto. Sensores de distancia, que es muy común utilizarlos en robótica educativa. Sensor PIR, por ejemplo, que detecta pues la presencia de por ejemplo, de alguna mascota, de alguna persona. Sensores de inclinación, sensores de temperatura y sensores de gas. Ahora, seguramente te estarás preguntando, bueno, ya estamos hablando un poquito acerca de los sensores, pero ¿qué es un sensor? Un sensor es todo aquello, toda aquella cosa que tiene una propiedad sensible, que cambia dependiendo de una magnitud del medio ambiente. En el caso de la fotorresistencia, pues es precisamente los fotones o la luz. Nosotros aquí ya tenemos una práctica armada donde tenemos una fotorresistencia y una terminal está conectada al nodo número 11 superior y la terminal número 2 en el nodo 11 inferior. También podrás observar que en serie pues tenemos un resistor de 220 ohms. Aquí lo tenemos. Y también en serie pues este LED que nosotros tenemos aquí. Voy a desconectar tantito el multímetro para que no nos haga ruido. Nos vamos a concentrar aquí en esta parte, en este circuito que nosotros tenemos que les estoy indicando. Vamos a iniciar la simulación. Y muy bien, nosotros ya tenemos 12 volts en nuestra fuente. En este nodo, gracias al regulador de voltaje, pues vamos a tener 5 volts. Y nosotros aquí tenemos este resistor. Pero observemos el LED. Observemos que el LED apenas y encendió. ¿Qué pasa si nosotros tenemos aquí, damos clic en nuestra fotorresistencia? Nos aparece este dibujo, esta imagen, donde nosotros vamos a poder interactuar con ella. Y observen que entre más luz incide
en nuestra fotoresistencia, pues nosotros observamos que nuestro LED brilla más. ¿Esto qué quiere decir? Si recordamos el concepto de un resistor o de una resistencia, pues lo que estamos observando aquí es que está disminuyendo este valor, lo cual permite que pues pase una mayor corriente y pues así nosotros podamos hacer brillar más nuestro LED. Si nosotros, por ejemplo, nos acercamos más hacia el punto negro o hacia el punto oscuro, pues el valor de la resistencia aumenta, por lo cual la corriente que pasa por precisamente este nodo, pues va disminuyendo y nuestro LED brilla menos. A este circuito, como nosotros lo tenemos aquí, se le llama un divisor de tensión. Vamos a tener un voltaje entre las terminales de la resistencia que tenemos arriba y entre las terminales que nosotros tenemos en la resistencia que nosotros tenemos aquí, que es el fotorresistor. Muy bien. ¿Qué es entonces con el circuito que nosotros tenemos del lado derecho? Es muy parecido, pero lo vamos a explicar un poquito mejor. Observemos que nosotros tenemos un resistor de 1 kilo ohm, de igual manera su fotorresistor y un cable que nosotros tenemos aquí conectado al polo negativo que lo cambiamos, quitamos el LED y pusimos el cable. Y tenemos precisamente nuestro multímetro aquí a la derecha. Vamos a iniciar la simulación para que observemos qué es lo que está pasando. Si observamos, nosotros tenemos aquí 4.97 volts. Aquí nosotros podemos seleccionar y darle clic en nuestra fotoresistencia y pues observen que conforme aumenta la luz, el voltaje va disminuyendo. Conforme la cantidad de luz está incidiendo aquí en nuestro fotoresistencia o nuestro LDR, pues va disminuyendo o va cambiando el voltaje que nosotros tenemos aquí. Esto es muy importante porque de este nodo que nosotros tenemos aquí, el nodo número 26, que es entre la terminal 1 de este resistor de 1 kilo y esta fotoresistencia, nosotros aquí podemos ya ir colocando por ejemplo, algunos microcontroladores, por ejemplo, un Arduino Uno, una Tiny, un Microbit, o también, por ejemplo, algún circuito integrado, podría hacer una compuerta lógica que ya hemos visto. Todo esto es muy, muy importante porque pues, cada uno de los sensores van a ir necesitando que nosotros podamos irlos de alguna forma ajustando. Recordemos que los circuitos integrados, las compuertas lógicas y algunos circuitos integrados de microprocesadores o microcontroladores, pues trabajan a ciertos voltajes, trabajan por ejemplo a 5 volts o a 3.3 volts. Entonces, si nosotros aquí cambiamos y en lugar de que sea 1 kilo ohm, decimos que es 10 kilo ohms, observemos que cambia un poquito, que ya no nos da los 4.93, nos da 4.74. Y observen pues que ya rondamos aquí de forma más rápida incluso los milivolts. Entonces nosotros observemos que, miren, tenemos un umbral muy pequeño porque precisamente cambia muy rápido, lo haríamos muy sensible. ¿Cómo se ocupa este sensor? Pues imaginemos que nosotros tenemos que detectar si cambia cuando se haga oscuro, por ejemplo un cuarto, en que se haga de noche en nuestro patio, pues queremos encender una luz. Queremos encender a lo mejor la luz del patio cuando oscurece. Se ocupan precisamente estos fotorresistores o estos LDRs. La simbología te la estoy mostrando y observamos que se parece mucho a la de un resistor, solamente que se le agrega unas flechas que entran, que se dirigen hacia el resistor, porque es la luz que entra. A diferencia de un LED, su simbología son luces que salen del diodo, porque es la luz que emite, a fin de cuentas, un diodo LED. Pero aquí en la fotoresistencia no. Por eso las flechas se están acercando hacia la resistencia.
Como te decía, pues la fotorresistencia o el fotorresistor sirve para ese tipo de aplicaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, que nosotros imaginemos que aquí pues está oscuro? Y pues tendríamos a lo mejor un Arduino Uno, una compuerta lógica, recibiendo 5 volts en una de sus entradas. En esa entrada, pues nosotros podríamos decir que como está oscuro, que encienda una luz. Entonces podríamos ocupar a lo mejor, en lugar de un circuito microcontrolador, pues podríamos ocupar a lo mejor una compuerta inversora, un 7404, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pues va comenzando a amanecer? Pues ya no necesitamos que esté la luz encendida del patio, será un desperdicio de energía. Pues mejor aún, lo que va a pasar es de que este valor se va a acercar a prácticamente cero, que es 1.68 volts. Eso ya es un valor muy cercano a cero. Y nuestro microcontrolador o nuestro compuerta lógica lo va a detectar como un valor que ya cambió, que sí hubo un cambio, y pues es ahí donde nosotros podemos decirle que se apague la luz. Todo eso pues va a depender también del valor de las fotorresistencias. Tienen cierto valor, hay de 1 kilo ohm, de 10 kilo ohms, de 1 mega ohm, 10 mega ohms, varía mucho, y pues tú vas a tener que ir seleccionando algún resistor que tú tengas por aquí. Para que te puedas ir ahorrando un poquito eso, pues lo que puedes hacer es conectar un potenciómetro. Recuerda que hemos conectado potenciómetros de tal forma que pues se nos haga más fácil hacerlo, o que funcione solamente como si tuviéramos una resistencia variable. Imagínate que pues lo quitamos de esta forma y esto pues lo conectamos así. Imagínate que hacemos este tipo de conexión y pues nosotros aquí ya podemos ir ajustando precisamente qué tan sensible queremos que sea nuestro circuito. Por ejemplo, podríamos darle a lo mejor incluso un valor de 10 kilo ohms, y aquí nosotros podríamos de alguna forma calibrarlo o ajustarlo. Observen que pues el voltaje está variando conforme, ¿no?, yo muevo este valor. Por ejemplo, aquí 4.95, y pues observemos que tenemos un valor incluso más cercano a cero. Entonces, espero que esta práctica te haya sido de muchísima utilidad. Nos vemos en nuestro proyecto final. Hasta luego.